a meditar en la palabra del Señor todos los días. Hoy estamos aquí avanzando en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 3. Es un libro extraordinario, es un libro que nos relata la primera iglesia y cómo se derramó el Espíritu Santo y cómo operaba en la iglesia, en cada creyente y a través de ellos. Entonces vamos a compartir el día de hoy desde Ibarra. El pastor Diofre nos va a dirigir. Bienvenido, Diofre. Nos quedamos contigo. Gracias. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en el libro de Hechos. Ya estamos en el capítulo 3. Vamos a leer del 1 hasta el 10. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. No, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, porque lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Bueno, creo que es muy conocida esta historia, ¿no es cierto? Un cojo de nacimiento pide limosna en la puerta del templo a Pedro y Juan. Pero fijando en él, dice, los ojos le dice que no tiene plata ni oro, pero de lo que tiene le dará. Entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo levanta, tomándole de la mano, y el cojo se pone en pie y alaba a Dios. El pueblo se llena de asombro por lo sucedido. El tiempo devocional para esta mañana se titula Su poderoso nombre y salvación. Quisiera que pusiéramos atención a unos tres aspectos, unos tres puntos que tal vez nos enseñen y podamos aplicarlos. En el versículo 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, o que era la de la oración. Investigando un poco, dice que el pueblo judío acostumbraba a subir 3 veces al templo a orar. En este caso, Pedro y Juan tenían por costumbre subir a la novena hora, y esto quería decir a las 3 de la tarde aproximadamente, y también en las mañanas a las 9 de la mañana. Y veo que al decir que es costumbre, pienso y creo que es una enseñanza para nosotros el hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está nuestra oración? Dice que ellos acostumbraban, o sea, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Subían a orar, subían a buscar la presencia de Dios. ¿Cómo está nuestra oración? Tratemos de analizar un poco nuestra vida y mirar a ver si nuestro tiempo de oración es concurrido, estamos expectantes a lo que Dios quiere, o qué está pasando en nosotros con respecto a nuestra vida de oración. Eh, Recordemos que lo que aquí está sucediendo cuando Pedro y Juan
van a ese momento de oración en la puerta. Entonces el segundo versículo dice, había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Y bueno, miramos que ahí ocurre ese milagro. Y yo creo que Dios nos permite ser instrumentos de bendición cuando acudimos a la oración. Me gustaría que usted se memorice esta frase, ¿no? Dios nos permite ser instrumentos de bendición cuando acudimos a la oración de intercesión. Ellos iban a orar y ya sabemos todos lo que implica la oración, ¿no? Interceder, alabar, dar gracias a Dios, pedir perdón, perdonar, eh, todos esos aspectos. Y cuando ellos estaban en la puerta, al entrar, entonces se encuentran con este hombre y el hecho de que ellos fueran a orar, Dios les da la oportunidad de hacer este milagro. A través, los utiliza como ese instrumento de bendición y, y bendicen con la sanidad de este hombre cojo. Ahora podemos también aprender algo de este personaje, ¿no? Había ese hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo. Dice que era llevado y dejado cada día, o sea que tenía la costumbre de que seguramente sus familiares lo llevaban y lo dejaban ahí para que él pidiera limosna. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué lo dejaban en la puerta y por qué no lo ponían dentro mejor para recibir bendición? Y tenemos una segunda enseñanza aquí, ¿no? La primera, como les decía, ¿cómo está nuestra oración? Debemos caer en cuenta que Dios nos permite ser instrumentos de bendición cuando acudimos a la oración. Ahora, tomando en cuenta este personaje, eh, muchos hoy viven así, como este cojo. Viven a costa de los que verdaderamente entran a la presencia de Dios. Es decir, piden al bendecido y no se arriesgan a entrar a pedir al que bendice. ¿Sí? Entonces, yo miraba como eso y a veces decimos, bueno, pero ¿por qué este hombre no entraba más al templo a recibir directamente la bendición? Y a veces nosotros no estamos así como este hombre cojo, ¿no? Llegamos solamente hasta la puerta con nuestras oraciones a veces muy superficiales. No vamos a buscar más adentro. No, no nos arriesgamos a entrar al lugar santísimo. Nos quedamos ahí. Dice que la puerta de la hermosa eh, era una puerta que quedaba, según dicen, hacia el lado donde estaba el patio, el atrio del lugar de adoración o de alabanza de las mujeres. Y se llamaba así la puerta o la entrada, la hermosa. Entonces, mirando esa escena, esa imagen, puedo ver que muchos a veces hoy en día viven así, como ese cojo, que llegan solamente hasta la puerta y no se arriesgan a entrar más allá. Pero hay algo que no los deja y muchas veces, según lo que puedo ver aquí, dice que había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día en la puerta. Les decía hace un momento, pienso yo que eran sus familiares o tal vez sus amigos, quién sabe, pero alguien lo dejaba en la puerta y no lo dejaba dentro. No sé si de pronto alguno de nosotros se puede estar siendo confrontado o identificado con esto, porque a veces nuestras oraciones son tan superficiales o a veces nosotros buscamos la ayuda, pedimos o buscamos la ayuda o lo que suele suceder, ¿no?
O lo que suele suceder muchas veces, yo creo que usted ha escuchado esta frase, deme orando o ayúdeme a orar, ayúdeme a pedir. Bueno, de pronto, y dice, necesito oración, pero entonces uno le dice, ah, claro, qué bueno, ven y oremos. Y entonces no van, no llegan al sitio de la reunión donde nos reunimos para orar. Les aseguro que muchas personas el día de ayer o antes les pidieron a ustedes que les ayuden en oración. Y usted le dijo, claro, conéctate, le mandas la invitación, pero mira, tal vez no estén conectados. Y es precisamente eso, ¿no? Es como llegar a, hasta la puerta y quedarse ahí. Les voy a recomendar de que revisemos nuestros micrófonos por el motivo de la grabación de este tema. Entonces, revisemos micrófonos, creo que hay algunos activos. Entonces les decía, hay veces que nosotros no, obramos o parecemos como este hombre cojo, que por algunas circunstancias, motivos o razones, no nos arriesgamos a entrar a la presencia de Dios, sino que nos quedamos ahí, ¿cierto? Como ese hombre cojo. No sé cuál sea el motivo por el cual algunos de nosotros nos quedemos en la puerta. Es tiempo de que nos arriesguemos y entremos y no nos quedemos simplemente con pedir la limosna de los que han sido bendecidos, sino entrar y pedir al que bendice directamente. Este cuando vio a Pedro y a Juan, dice el versículo 3, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Bueno, aún de los que entran a buscar la presencia de Dios de una manera genuina, muchos de ellos complacen a los que solo se quedan en la puerta. Pero dos marcaron la diferencia, ¿no? Y podemos ver aquí a Pedro y Juan, que dice que lo quedaron viendo fijamente a sus ojos y les dijo, míranos. Entonces él dice que los miró atento, esperando recibir de ellos algo, en el versículo 5. Y en el 6 dice, Pedro, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y es relevante esta parte, ¿no? Porque obviamente que el cojo estaba pidiendo algo. Estaba pidiendo algo y eran monedas. Dice que era limosna. Tal vez él creía que con eso él podía sobrevivir o subsistir, mantenerse. Tal vez era ese el sustento, el medio de sustento para esta persona. Pero resulta que Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y voy precisamente a eso, a aquellos personajes que hoy en día muchas veces complacen. ¿Cuántos de nosotros hemos complacido y hemos entregado limosna? Y muchos de nosotros hemos entregado limosna en la calle, en los semáforos, qué sé yo. Y sabemos precisamente que muchos de los que reciben la limosna no es para un buen manejo, tal vez para satisfacer sus deseos carnales. A un nivel espiritual también existen este tipo de personas, ¿no? Dentro de los creyentes aún que llegan hasta la puerta y no se arriesgan a ir más allá y viven a expensas de los que realmente entran y buscan más de la presencia de Dios. Y lo que piden realmente es para satisfacer sus deseos. Algunos reciben, otros no reciben. Por eso la palabra de Dios nos dice, si no reciben es porque están pidiendo mal. Tal vez es porque no estamos pidiendo al que es, al que da la bendición y le estamos pidiendo al bendecido. Entonces Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y veo que Pedro y Juan son los que marcan la diferencia aquí porque decidieron no darle lo que él pedía, sino lo que necesitaba realmente.
Lo que este hombre necesitaba realmente era que sus tobillos y sus pies sean afirmados, sus piernas sean afirmadas, sean fortalecidas. Entrar a buscar y alabar al que bendice realmente. Y lo hicieron en el nombre del que bendice, en el nombre del Señor. Por eso el devocional en esta mañana se llama Su poderoso nombre y salvación. Hay quienes también creen que los favores o los milagros son personales y realmente vienen de parte de Dios. Solamente somos instrumentos. Aquí Pedro y Juan, al decir, entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Perdón, en el 6, cuando dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando dicen el nombre de Jesucristo, levántate y anda, están atribuyendo ese gran favor, esa libertad, esa sanidad al nombre de Cristo. Es Él el que hace la obra, es Él el que bendice y es Él el que da lo que realmente necesitamos. Cuando yo decía que muchos, aún creyentes, andamos como este cojo, es porque a veces nosotros pedimos para satisfacer nuestros deseos, o pedimos al que no es, o pedimos mal. Pero el Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos. Entonces lo tomó, dice, por la mano derecha en el versículo 7, y lo levantó al instante. Se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Mire qué maravilloso saber que cuando nosotros nos arriesgamos a marcar la diferencia y no dar lo que piden, sino lo que realmente necesitan, con la ayuda del Espíritu Santo, porque decir en el nombre de Jesucristo es tener la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros se nos mueva el corazón al dar, pidamos la ayuda del Espíritu Santo. En estos tiempos que hemos estado estudiando o enseñando también, haciendo esta campaña de una vida llena de bendiciones, estudiábamos acerca del dar. Y dice que dar conforme hayamos propuesto en nuestro corazón. Y decía el autor del libro que el dar conforme a lo que hayamos propuesto en nuestro corazón va más allá de lo que tenemos que dar, que es el diezmo. Y cuando nosotros vamos a dar más, pues creo que sí debemos consultar con el Espíritu Santo. Creo que es menester en nosotros consultarle a Dios cómo hemos de hacerlo para que sea más gratificante, para que sea más generoso. En el caso de estos dos apóstoles, pues lo dijeron en el nombre de Jesús y le dieron lo que realmente necesitaba. Entonces, en el 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Cuando la persona recibe lo que realmente necesita, entonces sus pies son afirmados, ¿cierto? Sus piernas son fortalecidas y se anima, se decide entrar a buscar al que realmente bendice. Este cojo ya no se quedó en la puerta, sino que con ellos, dice, entró. Eh, Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces, como les decía, después del milagro, miremos cómo cambia la vida de aquel personaje. Y pongo este tercer punto, ¿no? Así como ese personaje, hay muchos en el mundo de hoy esperando a alguien que les dé no lo que piden, sino lo que realmente necesitan. Alguien que con el poder del Espíritu ayude a afirmar sus piernas para que se decida caminar en el sendero de la fe y entrar realmente en ese templo a alabar, a bendecir y saltar del gozo y la alegría
en el nombre de Cristo Jesús, buscar al que realmente bendice. Y es en su nombre, es su poderoso nombre el que permite eso y el que da salvación. Aquí podemos ver en el relato que en el nombre de Jesucristo fue hombre cojo sanado, restaurado. Y note que decía de nacimiento. Cuando habla de nacimiento, también se me venía a la mente el pueblo ya creyente, el pueblo cristiano, cuando nace de nuevo, se queda cojo, queda con, bueno, la connotación, me van a perdonar, pero la connotación de cojo es que tiene una eh, dificultad en sus piernas, hay una desigualdad, ¿cierto? Y muchos andamos así como con el corazón dividido, tal vez un pie fuera en el mundo y otro pie dentro en la iglesia, y eso nos hace de que estemos en la puerta y no podemos entrar totalmente. Qué bueno que nosotros a este nivel seamos como Pedro y como Juan, que ayudemos a firmar los tobillos y los pies de aquellos que se quedan en las puertas de las iglesias, aquellos que quedan en la puerta y no se deciden entrar a buscar al que bendice. Que nosotros seamos, este es el símbolo, significado también de la proclamación. Toda esta palabra nos está invitando también a que ayudemos a afirmar, a consolidar a aquellos que han recibido del Señor y obviamente los que no han recibido también mostrarles esa maravilla que es el nombre de Cristo, que en el nombre de Cristo hay libertad, hay salvación, hay una vida abundante y diferente. Entonces, hermanos, los invito a que oremos. Espero que esta reflexión nos haya servido, nos haya alimentado, nos haya bendecido también.